Bienvenidas, bienvenidos a un curso de Zero to Hero. El día de hoy vamos a ver uno de los temas más importantes en la programación con Python y es la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos hace la transición entre la programación funcional, que es escribir Python únicamente con funciones, a crear algo que se conoce como un objeto. Un objeto es muy sencillo y lo que nosotros tenemos que pensar cuando decimos objeto es que nosotros vamos a suponer que existe, digamos, un pato. Entonces pensemos que existe un pato en la vida real, o sea, aquí un pato. Existe un pato en la vida real y nosotros queremos escribir este pato en código. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a crear algo que se parezca a un pato. Entonces se supone que este rectángulo se parece al pato. Pero ¿por qué se va a parecer este rectángulo al pato? Bueno, porque nosotros vamos a lograr que cuando nosotros le preguntamos a este rectángulo, oye rectángulo, ¿qué sonido haces? El rectángulo nos diga cuac cuac. Y cuando le digamos al rectángulo, oye rectángulo, ¿qué te gusta comer? El rectángulo nos va a decir, me gusta comer pescado y me gusta nadar, no sé. Entonces, cuando nosotros le hagamos las preguntas que probablemente le podríamos hacer a un pato, el rectángulo va a responder lo mismo. Entonces, aunque realmente a nuestra vista no se parece el pato y el rectángulo, van a responder lo mismo cuando nosotros les preguntamos cosas. Espero que no haya sido un ejemplo muy tonto, pero pues bueno, así fue la primera vez que me enseñaron objetos, eso me dijeron y se me quedó grabado. Entonces intentemos hacer nosotros justamente un pato. Lo primero que vamos a hacer cuando se crea un objeto es poner la palabra clase. Y después tenemos que llamar a nuestra clase, la tenemos que nombrar. En este caso yo voy a hacer que mi clase se llame Doc. Muy bien, entonces voy a crear la clase Doc. Luego, lo que voy a hacer es una función de inicialización. Esta función tiene un nombre, a fuerzas la tienen que llamar así, y es guión bajo init, guión bajo. Ok, así se tiene que llamar la función, luego se le pone como en todas las funciones sus paréntesis. Y algo muy importante es que todas las funciones dentro de una clase tienen como primer parámetro self. Y ahorita va a quedar claro por qué tienen self dentro de los parámetros. Pero lo que yo ponga aquí abajo es lo que va a suceder cuando yo cree la instancia de un pato. En ese caso a mí me gustaría que cuando lo imprima, simplemente, cuando lo cree, simplemente imprima algo que diga doc is ready. Muy bien. Entonces, cuando yo cree un pato, automáticamente quiero que esto suceda, que me diga doc is ready. Entonces, esto es todo lo que necesita tener una clase. Claramente queremos que tenga más cosas, pero empecemos por lo sencillo. Lo que voy a hacer como el primer paso es que voy a definir la clase. Entonces, define the object. Muy bien, este es el paso 1 y lo escribí terrible. Esto debería decir define. Ahí está, define the object. Ese es el paso número 1. ¿Cuál va a ser el paso número 2? El paso número 2 es lo que vamos a conocer como inicializar la clase. Entonces, initialize the object. Eso simplemente significa que nosotros vamos a guardar en alguna variable nuestra clase y eso va a ser una instancia, así se conoce, una instancia de la clase pato. Entonces yo podría tener a doc1 y doc1 va a ser una instancia de la clase doc. Entonces vean que cuando yo corro esto, va a decir automáticamente doc is ready. Algo muy padre es que si yo aquí le pusiera una coma y le pongo name, yo aquí podría poner una f-string y podría pedirle que me dé ese valorcito. Entonces yo aquí le podría poner name, doc is ready. Entonces, si yo intento correr esto, me va a dar un error porque me va a decir, le hace falta un argumento. Y yo le puedo poner aquí, por ejemplo, vamos a ponerle Donald. Muy bien, entonces me va a decir, Donald doc is ready. Pero yo podría querer tener más de un pato. Yo podría querer tener dos patos. Entonces yo podría crear el pato 2. Y el pato 2, yo lo puedo llamar Lucas. Y entonces va a decir, Lucas doc is ready. Entonces, vean que aunque pato 1 y pato 2 son diferentes variables, los dos son una instancia de la clase pato. Lo único que cambia entre el pato 1 y el pato 2 es que tienen un nombre diferente. Algo que me gustaría y que es sumamente útil de las clases es que estos valores los podemos guardar y los podemos guardar dentro del propio valor de esta variable. Entonces, si yo aquí arriba pongo que quiero una variable que se llame self.name, ahorita van a ver por qué es el self, esto va a quedar clarísimo. Yo aquí lo puedo guardar como name, es decir, este parámetro que yo le estoy dando, name, lo va a guardar como una variable propia, se llaman variables propias. Entonces yo aquí lo puedo cambiar y le puedo poner self.name. ¿Qué está haciendo esto? Al final de cuentas, cuando yo llame al pato, me va a seguir diciendo Donald Duck is ready. Pero si yo lo que hago ahora es poner
doc1.name, vas a ver que se llama Donald. Por eso es que le ponemos self, porque nos estamos haciendo referencia a sí mismo. Vean, estamos llamando doc1.name. Entonces, ese self nos va a permitir hacer este tipo de trucos, de ponerle el nombre, la variable donde nosotros lo guardamos, punto, y la variable propia, y va a entender esto. Y lo más padre es que lo podemos hacer a través de funciones. Por ejemplo, yo podría tener aquí una función que se llame sayName. Vamos a ponerle el self, que se tiene que decir siempre. Y entonces aquí podría decir my name is y el nombre. Si yo me voy aquí, actualizo esto, y ahora yo le pongo doc1 sayName, va a decir my name is Donald. Vean que esta variable, self.name, no la definí en esta función. La definí cuando se inicializa la clase. Y esta función siempre se corre cuando nosotros hacemos esto. Entonces, todas las funciones van a saber que su nombre es Donald. Excelente. Entonces, pues ya hicimos un ejemplo muy sencillo, que es el del pato. Y solo son dos pasos los que necesitamos hacer para hacer una clase. Definirlo e inicializarlo. Ahora sí, podemos hacer unos trucos un poco más avanzados. Hay algo que me gusta enseñar. Y aquí voy a ponerle así, a smart way to initialize. Esto tuve la oportunidad de trabajar junto con un quant que trabaja en Francia. Y él me enseñó esto, que probablemente yo creo que es de lo más único que yo enseño. Y es una manera de inicializar las clases muy inteligente. Yo esto lo aprendí de él, no lo he visto en ningún otro video de YouTube, no lo he visto en ningún otro lado y se me hace muy inteligente hacerlo así. Nosotros vamos a inicializar la clase con un diccionario. Entonces supongamos que nosotros tenemos aquí un diccionario que se va a llamar data. Y este diccionario que se va a llamar data, nosotros le vamos a poner aquí algo que diga username, digamos, y vamos a escribir que el username es, vamos a ponerle Blancal. Luego, yo tengo un password. El password que yo voy a elegir para este usuario es secret. Excelente. Vamos a ponerle aquí que tenemos un birthday. Y el birthday le vamos a poner pues mi cumpleaños. Vamos a poner el 26 de junio de 1998. Y finalmente vamos a poner una cosa que sea, digamos, el email. Y vamos a poner mi Gmail. Excelente. Entonces nosotros aquí tenemos una data. Usualmente la estructura de la data nosotros ya la conocemos. Nosotros no podemos a veces elegir cómo se ve la base de datos, etcétera, etcétera. Y una gran ventaja es que hoy en día más del 90% de toda la data está escrita en diccionarios. Tal vez no lo conocen como diccionario, pero muy seguramente se conoce como JSON. ¿Qué es un JSON? Un JSON es un JavaScript Object Notation. Y la mayoría de la información, de hecho toda la información que se transmite de páginas web a página web o de página web usuario, se escribe como un diccionario en Python o el apodo que se le pone, un JSON. Muy bien. Entonces, si nosotros tenemos una idea de cómo se ve un JSON, podríamos incluso crear un objeto que se adapte a ese objeto. Veamos cómo lo vamos a hacer. Entonces yo aquí puedo crear una clase que se va a llamar user. ¿Ok? Una clase user. Entonces cuando yo hago mi init, que es mi función inicializadora, yo le voy a dar un self y luego le voy a decir que le voy a dar unos inputs, o como lo quieran llamar, yo siempre le pongo inputs. Pero entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a extraer todos esos inputs del diccionario. Y entonces ahora sí yo podría poner una cosa que se llame user, por ejemplo, info. Y aquí vamos a simplemente imprimirlo. ¿Ok? Entonces es muy sencilla esta clase, lo único que hace es recibe unos inputs, que nosotros ya sabemos más o menos cómo se ven, extrae esa información del diccionario, y luego tengo otra función que lo único que hace es imprime esa información. Por lo tanto, si yo aquí me voy y pongo user1, bueno, entonces de manera muy sencilla, yo aquí podría poner user, y quiero alimentarlo con esa información data, ahí está, y si yo me voy abajo y pongo user1.userinfo, y llamo a la función, a decir cuál es mi username, cuál es mi password, cuál es mi birthday y cuál es mi email. Parece muy sencillo, pero así nos evitamos tener una función de input que tenga muchísimos parámetros y nosotros si queremos podemos simplemente sustituir esto. Si ya no quiero mover el email, pues realmente lo único que tengo que hacer es no considerar esta cosa y listo. Entonces es muy útil hacerlo de esta manera. A lo largo del curso yo voy a seguir utilizando esta estrategia porque me parece excelente.
Y los invito a que la hagan también porque es muy, muy eficiente. Ok, con todo esto vamos a hacer un proyecto final. Vamos a hacer un proyectito donde vamos a intentar hacer una calculadora financiera mediante un objeto. Entonces vamos a hacer un proyecto. Y el proyecto va a ser un Financial App. Muy bien. Entonces, antes de iniciar el Financial App, a mí me gustaría ver qué tipo de data va a recibir mi objeto. Entonces voy a crear un diccionario que se va a llamar data. Y a mí lo que me gustaría es que yo tenga en esta data cuál es mi balance. Entonces vamos a ponerle current balance. Y vamos a suponer que yo ahorita tengo en mi poder 24,769 pesos. ¿Ok? Ese es mi balance. Luego, lo que yo voy a poner es cuál es mi fixed income. ¿Cuánto es lo que yo gano mensualmente, sí o sí? Supongamos que yo tengo un trabajo que me paga 8,500 pesos al mes. Entonces puede ser un trabajo medio tiempo, puede ser un trabajo completo, pero me paga 8,500 al mes, pase lo que pase. Luego yo descubro, o hago mis cuentas bien, y veo cuáles son mis fixed expenses. Vamos a ponerle fixed expenses. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son mis fixed expenses? En este caso, digamos que esto va a incluir mi renta, el pago de la luz, supongamos que eso fuese fijo, supongamos que también sé exactamente cuánto gasto en transporte, bla, bla, bla. Y vemos que lo que yo estoy gastando son 6,500 pesos de gastos fijos. Ahora bien, vamos a agregarle un poco de estadística a esto. Y para realizar eso me gustaría mostrarles algo rápidamente, que vale mucho la pena que todos lo sepan y no lo voy a explicar a profundidad acá, pero es una distribución estadística. La distribución estadística favorita para todo el mundo se llama la distribución normal. Y le encanta a todo el mundo porque existen unos teoremitas por ahí que te permiten decir que cualquier cosa, cuando se repite muchas veces, se distribuye como una distribución normal. Seguramente han visto la forma. Lo que hace es que crece y luego baja de manera simétrica. Eso no fue muy simétrico mi dibujo, pero supongamos que es simétrico. Esto también se conoce como la distribución de Gauss, la campana de Gauss, la curva normal, bla, bla, bla. Tiene un montón de nombres esta belleza. Algo que tenemos que saber es que el punto más alto es lo que vamos a nosotros llamar la mu o la media. Esto es el promedio. Entonces esto es lo que más se repite. Luego, si nosotros nos vamos desde la media hasta lo que se conoce como el punto de inflexión, ¿y de qué me estás hablando? Bueno, el punto de inflexión, lo único que estoy diciendo es cuando la curva deja de caer muy rápido y empieza a caer lento, lo podríamos llamar así. Bueno, esto usualmente se le llama sigma. ¿Ok? Entonces vamos a llamarle sigma. Y la sigma es lo que también se conoce como la desviación estándar. Entonces hay muchos estadísticos que te dicen, mira, existe aproximadamente un 95% de los datos en el intervalo mu menos 2 sigma al intervalo mu más 2 sigma. Eso es lo que te van a decir. Vamos a darle un ejemplo práctico para que todo el mundo lo entendamos. Supongamos que estamos hablando aquí de las edades en la Ciudad de México. Y vamos a decir que sigma es la edad promedio de los habitantes de la Ciudad de México. Entonces vamos a suponer en este caso que sigma son 35 años. Muy bien, hacemos un análisis y vemos que efectivamente la curvita se parece a una distribución normal y decimos, bien, esto está increíble. Y podemos calcular la sigma. Y descubrimos en este caso que sigma es igual a 6. ¿Qué significaría esto? Significaría que cerca del 95% de la población en la Ciudad de México se encuentra en el rango, bueno, 35 menos 12, entonces 35 menos 12, si no me fallan aquí los cálculos, es desde los 23 años, ¿hasta qué edad? Hasta 35 más 12, es decir, hasta los 47 años. Claramente estos datos no son reales, me los acabo de inventar, pero es para que se entienda. Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo con nuestros gastos. Yo podría irme acá y podría decir, bueno, ¿cuáles son mis fixed, mi variable income? Bueno, yo variable income podría ser un diccionario. Y en el diccionario yo le podría poner, ¿cuál es la media? Digamos que en promedio yo gano 7,500 pesos que son aleatorios. Esto es de tal vez otros trabajitos que haga, etcétera, etcétera. Y mi desviación estándar, vamos a ponerle SD, mi desviación estándar, supongamos que yo veo que el 95% de mis gastos
están realmente entre 2.500 pesos y están entre 12.500. Eso significaría que mi desviación estándar son 2.500 pesos. Muy bien. Con esta misma lógica, yo puedo hacer mi variable expenses y descubro que yo soy un gastador empedernido. Yo realmente gasto bastante. Entonces, mi media de lo que yo gasto variable son 9,000 pesos. Pero a veces gasto muy poquito, o sea, gasto mucho menos y a veces gasto mucho más. Por lo tanto, mi varianza va a ser mucho más grande. Entonces, aquí le voy a poner que mi varianza va a ser de 4,500 pesos. Hay veces que no gasto nada, ¿no? Eso sería como que no gasto nada. Y hay veces que gasto el doble de lo que estaba pensando que iba a gastar. Excelente. Con esto, yo puedo hacer una simulación de mi ahorro o de la evolución de mi capital mes con mes. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esa información, intentemos hacer nuestra aplicación. Entonces vamos a escribir class y aquí le voy a poner financial, vamos a ponerle app, excelente. Luego voy a poner def y le vamos a poner init, voy a ponerle self y le voy a poner inputs. Pero aquí yo digo, no quiero extraer todos los datos, eso me da flojera hacerlo en el init. Yo únicamente voy a guardar mis inputs literalmente en una variable que se va a llamar inputs. Y después veo qué pasa. Excelente. Entonces, si yo me fuera más abajo e inicializo mi app, pongo app va a ser igual a financial app con mi data. Yo podría poner app.inputs y me aparecería el diccionario con el cual lo inicialicé. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a hacer algunas funcioncitas padres. Algo que voy a estar necesitando bastante en esta financial app, que me conviene importarlo de una vez, son algunas paqueterías. Entonces vamos a importar matplotlib.pyplot como plt. Vamos a importar pandas como pd. Y vamos a importar numpy como np. Bueno, esto creo que lo escribí mal porque me está saliendo un error. Es matplotlib. La primera paquetería sirve para hacer gráficas. La segunda paquetería sirve para hacer algo que vamos a conocer como un data frame. Y la tercera paquetería sirve para hacer cálculos numéricos. Entonces vamos a poner numeric analysis. Excelente. Son 3 paqueterías que se utilizan todos los días en Python. Son muy sencillas de utilizar y muy útiles. Bien, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que me gustaría a mí hacer es una simulación. Entonces, vamos a ponerle dev simulation. Y algo que me gustaría a mí ponerle es cuánto tiempo va a durar mi simulación. Entonces vamos a poner aquí time. Muy bien. Y vamos a comenzar con la simulación. Primero que nada necesito saber cuál es mi current balance. Entonces lo voy a extraer. Voy a extraer cuál es mi balance en este momento. Y algo que me gustaría también tener es una variable que se va a llamar balance evolution. Y hagamos una lista que lo único que tenga es el current balance. Y hasta el final lo que vamos a regresar justamente va a ser ese balance evolution. Es lo que vamos a regresar, entonces le vamos a poner aquí un return. Excelente. Entonces intentemos hacer esta función. Vamos a poner esto y llamemos a simulation y pongámosle 12 meses. Ahorita realmente eso no importa, pero vemos que me está devolviendo justamente lo que yo quería, que es mi current balance. Muy bien. Entonces ahora sí, comencemos con la simulación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Para cada uno de los tiempos en el rango, y vamos a ponerle aquí time más 1, ok, para cada uno de los tiempos por el time más 1, ¿qué es lo que yo voy a estar haciendo? Bien, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a extraer estos valores, y de hecho estos dos valores no los voy a extraer aquí en el for, sería tonto porque lo tendría que estar haciendo una y otra vez. Los voy a extraer aquí arriba. Entonces voy a poner aquí values, y vamos a extraerlo. Y también valdría la pena que extraigamos lo demás. Vamos a poner justamente que me gustaría que saquemos cuál es la media y hagamos lo mismo para los demás. Es decir, aquí tengo de manera que cada uno es una variable, todos estos 6 valores. Excelente. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para cada tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? Mi new balance, y aquí esto no lo puedo hacer así, mi new balance, ¿cómo lo voy a calcular? Bueno, mi balance va a ser el siguiente. Voy a poner el balance evolution
en el tiempo t. Es decir, cuando apenas inicia, la t es 0, por lo tanto agarra el primer valor que es current balance. A todo esto le voy a sumar algo. ¿Qué le voy a sumar? Bueno, primero que nada le voy a sumar todo lo que son los ingresos. ¿Y cómo van a ser los ingresos? Los ingresos va a ser el fixed income. Y luego tengo que simular cuánto va a valer mi media y mi desviación estándar. Eso está muy padre, pero tiene una complejidad, que estos son valores aleatorios. Veamos algo. Si yo utilizo NumPy y pongo np.random.normal, yo le puedo dar una media. Utilizando nuestro ejemplo le voy a poner 35. Y aquí le voy a poner que nuestra desviación estándar es 6, para hacer el ejemplo de la población. Si yo llamo esto, me va a dar un valor aleatorio que sigue esta distribución. Si yo le pusiera otro parámetro, por ejemplo le pongo 10, me va a dar 10 valores que siguen esta distribución. Veamos algo para que se entienda un poco lo de las distribuciones. Si yo aquí pongo plt.figure y aquí pongo plt.show y después cubro esto con algo que diga ijiji, plt.hist, esto me va a dar un histograma, yo puedo ver aquí que con 10 valores obtengo una cosa que se ve así. Si yo cambio a esto y le pongo 100 valores, veo una cosa que se distribuye de esta manera. Si yo pusiera 1000 valores, veo algo que se empieza a distribuir así. Una cosa padre que yo puedo poner aquí, y me parece que es breaks, me parece que sí, y si no es beans. Creo que sí son los breaks. Y aquí podríamos leer esto. Entonces... porque lo estoy haciendo dentro... Una disculpa, lo estoy haciendo dentro del normal. Tiene que ser dentro de la función del histograma. Aquí sí le puedo poner beans. Vamos a ponerle que beans es igual a... Vamos a ponerle 50. Eso se va a ver mucho mejor. Bien, aquí ya empieza a tener otra distribución. Si le pongo 10.000 personas, que a 10.000 personas le pregunté esto, pues bueno, cada vez vamos a ir obteniendo la forma de la curva. Esto es la ley de los grandes números y nos sirve bastante para entender lo que estamos haciendo. Cuando ya nos vamos así a muchísimo, y aquí le pudimos poner, por ejemplo, que son 500 beans. Bien, en este caso ya obtenemos básicamente la curva normal que estábamos buscando. Entonces así funciona una distribución aleatoria. Nos estamos aleatoriamente generando estos números que tienen una media de 35 y una desviación estándar de 6. Yo puedo utilizar esto dentro de mi código. Entonces, mi fixed income, yo lo que tengo que hacer es que le tengo que sumar justamente np.random.normal y le voy a poner justamente cuál es mi variable income mean y cuál es mi variable income standard deviation. Para este caso, que es una clase, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mejor crear aquí algo que se llame new income y guardemos este valor. Todo esto que hicimos acá. Ok, cortémoslo y lo vamos a poner acá. Y luego yo voy a poner mis expenses, va a ser exactamente, son mis fixed expenses más el aleatorio. Y ahora sí, lo que puedo hacer es que mi nuevo balance va a ser mi nuevo income menos mi new expenses. Muy bien. Y este valorcito que logramos tener lo vamos a agregar al balance. Por lo tanto, si yo tengo esto y corro una simulación de 12 puntos, lo que voy a obtener justamente es cómo va evolucionando mi balance. Claro, a mí lo que me gustaría es que esto se grafique. Entonces, hagamos una función que reciba eso. Entonces, nosotros vamos a poner def y vamos a poner justamente graficar la simulación. Entonces, vamos a ponerle graph. Y lo que vamos a hacer es, bien, vamos a guardar esa lista que nosotros hicimos aquí arriba en una variable que se llama balance evolution. Y vean, dentro de una función estamos llamando a una función, a esta misma función. Y esa es la belleza del self. Por eso es que nosotros tenemos que poner self siempre, porque nos gustaría llamarlo, decir, esta es mi función. Bien, y después simplemente hacemos una pequeña grafiquita. Aquí vamos a ponerle un plt.title que diga balance evolution. Y algo que podemos hacer es simplemente poner un label que diga balance. Y aquí tendríamos que poner un plt.legend. Todo esto de las gráficas es lo que vamos a ver en la siguiente lección. Entonces, si no saben exactamente qué está pasando aquí, aunque es bastante intuitivo,
únicamente esperen a la siguiente lección y vamos a poder verlo. Entonces, ahora sí, en vez de que yo le ponga simulation, le voy a poner graph. Y aquí me está dando un error. Veamos por qué es el error. Porque cuando nosotros le ponemos aquí, lo estamos haciendo, y aquí nos lo dice, tenemos 13 y 14. Entonces aquí tendríamos que ponerle time más 2. Y eso lo va a solucionar. Y ahora sí, veamos mi simulación. Aquí lo que estamos viendo es que mi simulación me está diciendo que en 12 meses yo voy a ser pobre, ¿no? O sea, después de un año yo no voy a tener dinero. De hecho, la simulación lo está haciendo mal porque estamos terminando el último año en 13, entonces me está diciendo después cuánto gasté. Lo pueden ver como que, bueno, también me está diciendo cómo me fue después del mes 12, cómo inicio el siguiente año, lo cual también está bien. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que es una simulación incompleta. Si yo lo corro otra vez, me va a dar otro valor. Cada vez que yo lo corra, me está dando un valor diferente. ¿Cómo podemos realmente hacer una simulación que sea estadísticamente una simulación? Bueno, aquí lo que yo voy a hacer es voy a poner otro parámetro y voy a llamarlo nsim. nsim, el número de simulaciones que a mí me gustaría graficar. Yo lo que voy a hacer es crear una variable que se va a llamar simulations y va a estar vacía, así. Y entonces yo voy a poner lo siguiente, for n in range nsim. Bien, lo que yo voy a hacer es voy a generar una simulación y esta simulación no vale la pena guardarla en una variable, simplemente la voy a agregar simulations.append y ese resultado. Excelente. Entonces en este primer paso lo que hago es generate all simulations y luego lo que puedo hacer justamente aquí es plot simulations. Entonces yo puedo hacerlo en esta sección. Yo simplemente me voy a ir acá y voy a poner for s in simulations. Vamos a poner lo que nos está diciendo. Y hagámonos un favor y vamos a ponerle un label que simplemente va a decir con una f-string simulation, vamos a ponerle simulation n+1, ahí está, perfecto. Esto va a estar mal, entonces, ¿qué podría hacer aquí para que funcione? Le podría poner for range, de la longitud de las simulaciones. Y aquí únicamente le tendría que poner simulations. ¿Y en qué índice estamos? S. Y ahora sí, aquí le voy a poner un S+1. Creo que esto va a funcionar. Entonces, vamos a intentarlo. Vamos a pedirle que únicamente nos dé una simulación. Y si nos la dio bien, me dice simulation 1. Y aquí vemos, pues no nos quedamos sin dinero, pero perdimos dinero. ¿Qué pasa si le pido 5? Bien, en este caso aquí me da mis 5 simulaciones. Y puedo ver más o menos en dónde quedó mi dinero. Claro, si le pongo muchas más simulaciones, esto se va a ver feo. Tenemos que tener en cuenta eso. Pero si lo hacemos como para mostrar en un proyecto que entendemos que es una simulación y que lo estamos haciendo bien, lo podríamos poner con 5 simulaciones y tener pues una idea. Excelente. Entonces aquí vemos dónde está quedando nuestro dinero. Vamos a hacer esto ahora sí de una manera súper correcta y vamos a llamar a una función. Vamos a ponerle aquí def y le vamos a ponerle strict simulation. Muy bien. Self. Y aquí le vamos a poner el tiempo. Y le vamos a poner el número de simulaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a hacer lo mismo. Voy a poner simulations. Y va a ser una lista vacía. Y ahora sí, lo que voy a hacer es que voy a llamar por ese mismo de veces a la simulación. Pero únicamente voy a agregar el último valor. Solo me interesa ver cómo terminó mi simulación. Y después voy a hacer un histograma. Entonces voy a poner plt.figure. Ahí está. Voy a llamar a mis simulaciones. Vamos a ponerle un título. plt.title. Y le vamos a poner esto con una f-string. Vamos a ponerle nsim, que fue igual a el nsim. Vamos a ponerle time.
Vamos a ponerle exactamente cuánto tiempo fue. Time. Muy bien. Entonces, yo aquí ya tengo mi funcioncita que no moví. Pero si yo me voy y pongo app.strict_simulation con el estilo de vida que yo estoy llevando en 12 meses, vamos a pedir que esto se simule 1000 veces. Bien, en este caso me dice que no tengo esta función. Dice strict simulation y yo que puse strict simulation. Ok, entonces eso es un problema. Dev strict-simulation, entonces sí lo tengo. Dice app strict simulation. Me dice que no tiene esa función. Ok, ¿por qué está sucediendo eso? Denme un segundo. Me parece que esto está mal indexado. Ahí está. Fue un error de índice. De indexación, perdón. Ahora sí. Esto debería funcionar. Y aquí tenemos justamente cuál es la distribución de cuánto dinero voy a tener en 12 meses. Bueno, si todo va bien y sigo gastando de la manera en la que voy a gastar, voy a tener aproximadamente entre 18,000 pesos y 50,000 pesos. Esto lo puedo hacer mucho más exacto. Aquí yo podría ponerle que esto me lo dé pensando que voy a hacer muchas simulaciones siempre. Podría pedir en vez de 1000 que me dé 10,000 simulaciones. Esto ya está bastante bien. Y ya podría ver un poco cómo se va a ir distribuyendo mi dinero y podría ver que con mucha seguridad voy a estar cerca de los 37,000 pesos. Y bien, esto nos sirve mucho porque si yo llego y digo, bueno, no me gusta qué está sucediendo, yo lo que voy a intentar hacer, ya que vi cuánto estoy gastando, yo lo que voy a hacer es, voy a intentar bajar esto a 7,000 y comprometerme a que no va a ser tan variable. Y bien, si yo hago esto, realmente cambia mucho mi pronóstico, realmente va a cambiar lo que está sucediendo. Me podría ir acá, lo puedo volver a correr, y entonces voy a ver que sí, mi promedio aumenta bastante, mi promedio aumenta ahora cerca de 60,000 pesos, y de hecho la desviación estándar se redujo. Por lo tanto es algo muy útil, nos sirve para ir midiendo nuestras simulaciones, y como pueden ver, ustedes le pueden agregar cuantos features quieran, y lo pueden hacer tan complejo como quieran. Pues bueno, espero les haya gustado mucho, y esta fue una clase de Zero to Hero.